Apple Car. Muchos rumores, ¿serán ciertos? Muchas personas dicen que Apple ha dejado a Hyundai porque Hyundai ha dicho muchas cosas sobre su nuevo producto de Apple Car, pero de verdad Apple está ahora trabajando con Tesla, está haciendo acuerdos con Tesla. Al director de Tesla le gusta Bitcoin y parece que Apple se va a unir al cargo. Apple va a abrazar al Bitcoin. Bueno, quedaros a ver este vídeo hasta el final porque este vídeo es muy corto. Se dice de Apple que va a hacer un Apple Car porque Apple siempre hace, bueno, no siempre, pero en esta actualidad siempre hace mejoras de lo que otras empresas sacan antes y ya muchas empresas no empresas como Samsung o Microsoft, pero ya muchas empresas están sacando coches. Bueno, no están sacando coches no, sino que muchas empresas que fabrican coches los están haciendo muy perfeccionados y Apple quiere hacer eso acompañando su CarPlay para que el CarPlay esté integrado en el Apple Car y también se dice que el LiDAR Scanner va a estar dentro del Apple Car. ¿Será de verdad para 2021 o lo dejarán para más tarde 2022 o 2027? Hasta 2027 puede que sea. Bueno, pues la verdad es que no se sabe, pero hay muchas personas que dicen 2021, otras que dicen 2022, otras que dicen 2026, 2030, 2040, hay personas que dicen el año 3000, no creo. Se dice que también va a dar el mismo color que algunas empresas están dando a sus coches, un negro totalmente negro, y como se piensa también que ese negro lo van a dar a los MacBook Pro. Porque nunca he soñado alguna vez tener un MacBook Pro negro en vez de gris, porque ahora todos los MacBook que son gris, plata, no hay ninguno que sea negro, no hay ningún MacBook que sea negro. Antes sí lo sabía, ahora ya no. En Microsoft sí que hay, hay PCs que tienen negro, ese negro tan fuerte, pero Apple aún no lo ha sacado. Se prevé que en el coche vaya a usar ese negro. Es el LiDAR Scanner que va a servir para que el coche pueda conducir solo. El Apple Car podrá conducir solo y hasta aparcar solo. Se supone que será un coche eléctrico y por eso seguramente estoy trabajando con Tesla. El coche, cuando tú te bajarás de él, se aparcará automáticamente, que lo podrás hacer con las llaves que venga el coche, o a lo mejor no viene con llaves, directamente lo tienes que hacer con tu móvil, con tu iPhone. No creo que Apple utilice su ecosistema que se pueda usar con dispositivos Google y como el HomePod, que se pudiera conectar por Bluetooth con dispositivos Google. No creo que haga eso Apple con su Apple Car. Por esto estoy hablando del Apple Car, no del Apple Car, que eso es lo de garantía cuando compras un producto de Apple. Pero al final este rumor del Apple Car, del coche de Apple, es como el mismo rumor de que Apple iba a sacar unas Apple Glass, o llevan 10 años diciéndolo del coche de Apple durante más de 5 años, incluso diría que además de más de 10 años. Es como también el rumor de que van a hacer el notch más pequeño. Cuando eran los rumores de los iPhone 12 era ese rumor muy potente y el notch sigue siendo igual. Tema de precios. El Apple Car va a ser como sus productos de Apple comparado con otras empresas, caros. Los coches de Apple van a ser caros, además de que sea por el futuro, mucho diseño, todo eso de LiDAR Scanner, por eso va a subir mucho el precio. Puedes verte este vídeo, bueno, te lo estás viendo, ¿no? Si me estás escuchando, te lo estás viendo. Puedes verte los demás vídeos que tengo en el canal por ahora y lo que voy a ir subiendo poco a poco. Y si te gustan, dale un like, o mejor que eso, si quieres que te avise cuando publique un nuevo vídeo, suscríbete y activa la campana. Y no olvides dejarme un comentario de lo que tú piensas que va a pasar sobre el Apple Car. Bueno, hasta la próxima.